Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que le trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme un email a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe tratarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Bien, pues vamos con el programa de esta semana después de, soltar el clásico sermón que siempre suelto al principio de todos los programas. Antes de nada, comentaros que la semana que viene no habrá programa ya que es Semana Santa y descansaremos. El próximo ya será el 10 de abril y recordaros que como siempre, aunque casi todos lo sabréis, se publican todos los viernes a las 3 de la tarde. Bueno, pues sin más dilación vamos con el programa de esta semana, que vamos a dar un repaso a la rentabilidad de los fondos favoritos en lo que llevamos de año, en este primer trimestre. Hay bastantes variaciones, tanto en renta fija como en renta variable, y vamos a dar un repaso a la rentabilidad que llevamos en el año. Muchas veces, como inversores, lo que tenemos que hacer básicamente es esto, es decir, ver un poco la rentabilidad que llevamos en el año y no estar prácticamente mirando los mercados día a día, porque muchas veces, y sobre todo en inversiones, menos es más, es decir, contra menos lo miramos, mejor nos va a largo plazo, y contra más lo estamos mirando, más ganas nos entran de estar toqueteando la cartera, que es más contraproducente que producente. Bueno, pues sin más dilación, vamos a empezar por renta variable, luego iremos por mixtos y acabaremos en renta fija. Empezamos por el BNY Mellon Long Term Global Equity. Lleva una rentabilidad en negativo en lo que llevamos de año del 5,06%. Seguimos con el Avante Managers, menos 4,78%. Yo siempre traigo el Avante Managers a los fondos favoritos, aunque luego no es un fondo que nunca meta en carteras. Bueno, es un fondo, vamos a llamarle, es un fondo de fondos, fondo carete. Y para meterlo en carteras, pues yo no lo considero adecuado, pero sí lo traigo a favoritos porque la verdad que el gestor es muy bueno y lo que hace es que selecciona fondos muy buenos. Entonces es una forma, pues vamos a llamarle, de copiar ideas, pero luego lo suyo es tenerlas en directo. Es verdad que a veces tiene algunos fondos asiáticos que no se pueden comprar en directo y que están muy bien, pero como norma general lo traigo a favoritos un poco para copiar ideas más que luego para contratar el fondo, porque como digo es un fondo de fondos. Bueno, seguimos con la sorpresa positiva, una de ellas que es el Paradigma Value Catalyst, con un 19,21% de rentabilidad en positivo. Aquí he de decir que tuvimos buen timing cuando hicimos la entrevista al gestor Andrés Allende allá por el año pasado, por estas fechas más o menos. De hecho, yo fijaros lo importante que es coger un buen timing a la hora de invertir en un fondo. Yo tengo posiciones de clientes en este fondo comprados hace un año, es decir, pues como se suele decir antes de ayer, y llevan un 60% de rentabilidad. Lo compramos cuando el fondo el año pasado estaba cayendo, terminó bastante bien el año y es que incluso lleva un 19% en el año. Bueno, ¿esto por qué es? Pues un poco porque dentro del fondo tenía algunas compañías de petróleo y gas que se han comportado súper bien después de todo el conflicto de Irán, y luego tenía algunas tesis que ha coincidido que están funcionando. Es un fondo interesante porque
paradigma Value Catalyst lo que viene a decir es un poco que dentro de invertir, vamos a llamarle en value, utiliza catalizadores para que, bueno, pues las empresas que compran pues no estén ahí mucho tiempo en cartera sin revalorizarse, sino que tiene que haber un catalizador para que, bueno, pues la tesis se desarrolle en un periodo, si puede ser más breve de tiempo. El gestor tiene un objetivo de sacar una rentabilidad del 15% anualizada y, bueno, la verdad que es una barbaridad, pero de momento la está cumpliendo en estos años que lleva, con lo cual, bueno, pues fondo interesante. Seguimos con el Guinness Global Equity, una rentabilidad en negativo del menos 0,90. Bueno, todo lo que tiene que ver con fondos growth de crecimiento, pues digamos que les están pegando fuerte al principio de año y se nota en las valoraciones. Seguimos con el Sherlen World Group, rentabilidad en negativo del 15,65. Seguimos con el Baillie Gifford 13,80 en negativo. Siguiente fondo, el Fidelity Fast Global. En el año pasado también hicimos bastante inciso en este tipo de fondos y si vemos lleva una rentabilidad en positivo del 2,10. ¿Por qué lleva una rentabilidad en positivo del 2,10? Es un fondo diferente que en muchas carteras lo que hace es descorrelacionar. ¿Por qué? Porque invierte tanto toma posiciones alcistas en determinados fondos, pero también tiene la posibilidad de tomar posiciones bajistas en determinadas acciones, con lo cual eso le hace, bueno, pues que a veces los mercados suben mucho y el fondo no sube mucho, pero muchas veces sirve de estabilizador en una cartera cuando los mercados corrigen y si por lo que sea, pues caen determinadas acciones, que él está corto en muchas acciones de tecnología y demás, pues bueno, los resultados a veces que en una acompañan y en una cartera estabilizan también bastante bien. Bueno, seguimos con el siguiente fondo. A ver, un momentito que me he cambiado de pantalla. Vale, vamos por el Equan. En este caso, también los gestores de Equan una vez al año se suelen pasar por el podcast. Invierten en compañías de, renta variable europea, en el nicho de pequeñas compañías. Rentabilidad en negativo en menos 4,46. Valentum, en este caso, rentabilidad en positivo del 3,58. Vemos un poco de, divergencias importantes. Equan y Valentum son fondos que invierten prácticamente en la misma tipología de empresas, pequeñas compañías, en renta variable europea. Y bueno, son igual de buenos gestores, pero si nos fijamos, uno lleva un menos 4 y otro un 3,58. Al final es una diferencia de un 8%. Obviamente a largo plazo suelen converger, pero para que veamos que siempre hay, todos los fondos no se comportan de manera lineal. Y siempre estamos hablando de la categoría de fondos de los mejores, ¿de acuerdo? Bueno, Bain Mellon Euroland, que es un fondo que invierte en pequeñas compañías de renta variable europea, menos 4,46. Nartes, que también invierte en todo lo que tiene que ver un poco con compañías de calidad, compañías de crecimiento y demás, en ese nicho de mercado, menos 11,09. Bueno, pues yo creo que aquí, ahora mismo, pues sí que se está fraguando una interesante oportunidad de inversión en cualquier tipo de estos fondos. Ya podemos coger el Sherlen, Baillie Gifford, el Nartex, y bueno, con un 11% de rentabilidad en negativo en el año, pues es un nicho donde podemos empezar a poner el foco porque puede empezar a ser interesante. De la misma manera que estos años de atrás estábamos poniendo el foco en que el value no tiraba, y que ahí a lo mejor era donde teníamos que poner el foco, pues ahora está pasando un poco en fondos de compañías de calidad que no terminan de tirar y cada vez las compañías ganan más dinero. Y si el fondo se está quedando atrás, lo que hace es que cada vez el fondo empieza a ser mucho más barato de comprar. Findra Par, un fondo también interesante, invierte en pequeñas compañías en Estados Unidos, lleva un menos 0,64 en el año. Bestinver Internacional, el clásico fondo de la gestora española Bestinver, menos 3,23. Bestinfond, menos 3,60, que es una combinación de Bestinver Internacional y Bestinver Iberia. MFS Prudent Capital, un fondo de la gestora MFS, con un objetivo bastante prudente de capital, como dice su nombre, de preservación de capital. Como norma general nunca están expuestos al 100% en renta variable y tiene una rentabilidad en negativo, menos 3,53. Seguimos por el Magallanes European Equity,
menos 2,85 en negativo, Magallanes Iberia 1,19 en positivo, Polar Capital Insurance, un fondo que también hablamos mucho en el podcast, invierte en renta variable, pero en el nicho del sector seguros. El sector seguros, por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahora con la crisis de Irán y demás, en términos generales el sector seguros no suele pagar conflictos de guerra, esto lo suelen pagar los gobiernos, con lo cual no le afectan en exceso todo este tipo de cuestiones. Bueno, seguimos con el Cartesio Y, tiene una rentabilidad en negativo del menos 0,96. El año pasado la verdad que el Cartesio se salió de la tabla, tuvo una rentabilidad aproximadamente del 28%, y para lo que va el mercado y como está, y que solo esté cayendo un 0,96, pues la verdad que está muy bien. Capital Group New Perspective, un fondo muy longevo, creo que tiene una antigüedad de más de 50 años, con una rentabilidad estratosférica del 11-12%. Lo que llevamos de año lleva un menos 4,12. Tesis Internacional, también estuvieron los gestores por aquí, en lo que llevamos de año lleva un menos 10%, también invierte un poco en todo lo que tiene que ver con compañías de calidad, y de ahí un poco esa rentabilidad. MIP Global Tech, el fondo que también de nicho, que hablamos aquí bastante y que incluso he dedicado un capítulo de tecnología médica, menos 11,40%. Pues también interesante poner el foco en este tipo de fondos que son muy buenos y que están pasando por situaciones de que la valoración no acompaña, y es el momento de probablemente, si nuestra situación de riesgo nos lo permite, nuestro horizonte de inversiones a largo plazo, ahora es pues una ventana de oportunidad muy interesante en este tipo de fondos. Seguimos con el RECOvalor, el fondo de Rothschild, también muy longevo, menos 5,47%. Fanesmith, el clásico fondo también de compañías de bastante calidad y demás, menos 9,76%, lo mismo que en los anteriores, es donde ahora mismo deberíamos de estar poniendo el foco para si tenemos que construir una cartera, por supuesto, y si nuestra cartera nos permite aumentar un poquito, pues empezar a poner el foco. Seguimos con el Morgan Stanley Global Branch, una rentabilidad en negativo del menos 11,54, Morgan Stanley Asia Opportunity menos 5,90. Bueno, seguimos manteniendo el Morgan Stanley Asia Opportunity en favoritos. Es verdad que cada vez voy a intentar ir reduciendo más la parte de favoritos, porque este tiempo atrás creo que esta vez pues he quitado como 4 o 5 por no hacer esto excesivamente extenso y por no tener aquí un poco el síndrome de Diógenes dentro de una cartera de fondos, y hacerlo pues básicamente como un equipo de fútbol. Oye, es decir, no tengo que tener muchos, y si tengo que meter uno es porque mejora lo que tengo y tengo que sacar otro, para no hacerlo esto excesivamente extenso. Pasa un poco igual cuando vamos a construir carteras, es decir, los favoritos no tienen que ser en exceso, tienen que ser, pues ya sea equipo de fútbol, 11, equipo de baloncesto, ¿cuántos juegan en baloncesto? Creo que 5, ¿no? En balonmano creo que 6, bueno, por ahí, más o menos, no sé las cifras, pero bueno, uno arriba, uno abajo. Pues si quiero meter un jugador en la cancha tengo que sacar a otro, pero porque mejore lo que tengo, y si no, pues no lo saco. Un poco, si no, podríamos tener aquí 237 fondos favoritos solo de renta variable, con lo cual, bueno, pues hacerlo concentrado y un poco las mejores ideas. Seguimos con el Robeco Global Consumer Trends, menos 7,90. BlackRock Gold, es decir, invierte en todo, en oro, todo lo que tiene, no en oro directamente, pero sí en compañías extractoras de oro. Bueno, el año pasado se salió con un 129% de rentabilidad en positivo, este año lleva un menos 4,56. BlackRock Health Science, todo lo que tiene que ver con sector salud, menos 5,99. BlackRock Mining, compañías mineras, es decir, fondo temático que invierte en compañías mineras. El año pasado lo mismo, se salió 70% de rentabilidad, este año lleva un 3,74. DiPan Investment Real Estate, es decir, invierte en sector inmobiliario en toda Europa, en las principales ciudades y en digamos que activos super prime, es decir, en las mejores localizaciones
de ciudades como Madrid, París, Londres, y es una opción muy interesante para alguien que le guste el sector inmobiliario. Obviamente es mejor invertir a través de un fondo de estos que comprar directamente un activo. Bueno, seguimos con Fidelity China Consumer, menos 7,62, Brandes Emergentes 10% arriba, Sigma Internacional, el fondo de Gabriel Castro, que una vez al año siempre se pasa por el podcast, 7% arriba, Oros Internacional, menos 3,81, Coa Selección 8,90 arriba, Bailey Gifford Discovery, todo lo que tiene que ver con compañías pequeñas y globales en todo el mundo, menos 9,04, Bailey Gifford Emergentes 9,37 arriba, y ahora, bueno, pues siempre os traigo los dos fondos, vamos a llamar indexados, para un poco la comparativa. Vanguard MSCI World, menos 1,94, y Vanguard Small Cap 2,89. Una puntualización en todos los fondos de renta variable, así como en los indexados. Siempre tomamos la referencia de fondos, aunque sean globales, en euros y sin cubrir divisa, ya sea desde el primero que hemos hablado, el BNI Mellon Long-Term Global Equity, hasta el último, que es el Vanguard Small Cap. Tenemos la opción dentro de renta variable de coger fondos con cobertura de divisa. A mí nunca me gusta coger fondos con cobertura de divisa, ya que es un coste que tenemos que asumir, porque la cobertura de divisa hay que pagarla y aproximadamente es un 2%. Es verdad que hay años, como por ejemplo el pasado, que si hubiéramos tenido fondos con cobertura de divisa, pues como el euro estaba en 1,01, 1,02 y se fue a 1,018, pues eso penalizó los fondos, pero a largo plazo tiene poco impacto, y lo que sí que tiene impacto es el coste de la cobertura de la divisa. Con lo cual, bueno, alguien que quiere comprar un fondo, ya sea el primero que hemos nombrado o el último, debería tener un objetivo mínimo 5 o 10 años. Con lo cual, desde mi punto de vista, conviene pagar lo menos posible por algo que, bueno, que no nos va a aportar excesivo retorno en el largo plazo. Y al final, la divisa fuerte como puede ser euro-dólar, pues tienden a converger, y como norma general pues siempre andan por el 1,20, que es el punto medio. Hay años que se va a la paridad, bueno, y hay años que se va al 1,30 por lo que sea, pero la media histórica es el 1,20 y por ahí debería de mover. De hecho, ahora mismo pues no lo sigo a diario, pero creo que anda por el 1,15 y a principios de año estaba por el 1,17, 1,18, o sea que bueno, más o menos tiende a converger. Bueno, vamos ahora con la categoría de fondos mixtos, y en este caso empezamos por el Trojan Fund, que tiene una rentabilidad en negativo del 2,95. Seguimos con el Invesco Pan-European High Income, rentabilidad en negativo 1,69. Morgan Stanley Global Balance Risk, menos 2,62. Flossback Multi-Assets Balance, menos 4,36. Fidelity Multi-Asset Global 2,12 en positivo. Seguimos con el MFS Global Total Return 1,77 en positivo. Vamos a hacer una puntualización. ¿Para quién puede valer un fondo mixto? Pues para alguien que quiera invertir a medio y largo plazo, que quiera de alguna manera olvidarse de este asunto por un tiempo razonable, y que a juicio del gestor que hay dentro del fondo pues vaya asignando más o menos peso a renta variable o renta fija en función de cómo lo vaya viendo, que de alguna manera pues haga el trabajo por nosotros y que no tengamos que estar nosotros, oye, pues los mercados han subido mucho, pues ahora voy a rebalancear, o ahora sí, o ahora no, tal. Bueno, pues de esta manera, si invertimos en un fondo mixto, vamos a tener, sobre todo de estos, de los que traigo aquí, rentabilidades razonables a largo plazo. ¿Qué son rentabilidades razonables? Pues un 5% a largo plazo, con una volatilidad bastante controladita, con lo cual nunca vamos a tener excesivos sustos. Siempre podemos tener años que a lo mejor el fondo cae un 10, pero luego vienen años seguidos de que sube un 15, y al final vamos a tener esa rentabilidad que es un poco la que nosotros vamos a esperar en este tipo de fondos, que es alrededor del 5 o 6%. ¿Vale? Durmiendo tranquilos, sabiendo que elegimos buenos gestores y que se encargan por nosotros, obviamente pagándoles una comisión, que es lo que llevan los fondos, una comisión de gestión razonable, nada del otro mundo, y que de alguna manera nos permitan, vamos a llamarle,
pues por un lado tener una rentabilidad razonable y por otro dormir tranquilos. Bueno, me he quedado en el Flossball multi-assets defensivo. Antes teníamos el balance y en este caso tiene una rentabilidad en negativo del 2,96. Seguimos con el Capital Group Global Allocation, 0,92% arriba. Buy and Hold flexible de la gestora española Buy and Hold, que hace una combinación del Buy and Hold Equity y del Buy and Hold Bonos, menos 2,08. Las rentabilidades a largo plazo del Buy and Hold flexible son estratosféricas, muy buenas para ser un fondo mixto. Seguimos con el Carmignac Emerging Patrimoine, es decir, tiene un sesgo mixto con un sesgo hacia conservación de capital y un 5,24% arriba. Hay que poner el foco que, por ejemplo, los mercados emergentes en lo que llevamos de año lo están haciendo bastante bien, mucho mejor que los mercados desarrollados. Capital Group Emerging Total Opportunity, menos 0,11%. BNY Mellon Global Real Return 1,04% arriba, la verdad que está muy bien. Yo siempre digo que es de los pocos fondos que a mi juicio me gusta tener en cartera, ya que las gestoras pues siempre hablan de... La palabra que dicen es retorno absoluto. Y retorno absoluto siempre es para la gestora, porque son fondos que como norma general hacen cosas raras, son cajas negras, y el retorno absoluto siempre es para ellos, porque cobran la comisión, pero muchas veces luego el partícipe ve poca rentabilidad. No pasa en el caso de BNY Mellon, que lo suelen hacer bastante bien y siempre suelen tener rentabilidades consistentes a largo plazo. Bueno, otro fondo también muy interesante, el Aberdeen Diversification Income. En lo que llevamos de año lleva un menos 0,88, pero hemos de tener en cuenta que este fondo reparte dividendos a razón del 5% anual y reparte dividendos de forma mensual. Es decir, de la misma manera que podemos tener una inversión habiendo comprado un local comercial, un piso, una nave, etcétera. Nos olvidamos un poco de si el inquilino nos paga o nos deja de pagar, si hay derramas o miles de cosas, y a su vez tenemos activos diversificados por todo el mundo, porque aquí tenemos desde renta variable, renta fija, autopistas, aeropuertos, etcétera, y con un retorno del 5% solo en dividendo, pues la verdad que es un fondo bastante interesante. Carmignac Patrimoine, bueno, un fondo que parece ser que vuelve, un fondo histórico dentro de muchas carteras, de muchos inversores, que digamos que ha pasado por una travesía del desierto, pero parece ser que, bueno, vuelve por sus fueros, lo volvemos a traer incluirlo en favoritos, porque la verdad que tanto, bueno, lleva un par de años que lo está haciendo bien, en el año lleva un menos 0,32%, bueno, no es gran cosa, es decir que el año pasado ganó un 12%, que para ser un fondo mixto ya la verdad que está bastante bien. Y por último, Olea Neutral, un fondo que también hemos incluido dentro de favoritos. También tuvimos una entrevista a los gestores el año pasado, lleva un menos 0,98% en el año, un fondo muy interesante, tiene un historial de rentabilidad de más de 20 años, con una media de rentabilidad para ser un fondo muy conservador de aproximadamente un 5,70, con lo cual está súper bien. Bueno, vamos a la parte de renta fija y empezamos por el Cartesio X. Bueno, yo el Cartesio X he de decir que siempre lo traigo y lo monitorizo dentro de la parte de renta fija, ya que es un fondo que como norma general pues está invertido a un 85% en renta fija y tiene una parte pequeña en renta variable. Dentro de Morningstar está categorizado dentro de la categoría de mixtos defensivos. Lo podríamos pasar y hablar de él dentro de la parte de fondos mixtos, porque está ahí un poco a medio camino. Yo siempre lo traigo en la parte de renta fija, pero obviamente diciendo que es un mixto defensivo. Pero el Cartesio X, lo bueno que tiene es una cosa. Tú puedes mirar el Cartesio X cuando lo mires. Yo lo tengo en favoritos de toda la vida. Ya lo puedes mirar en el 2023, en el 2024, en el 2020. Cuando lo mires, es un fondo que nunca da sorpresas desagradables. Siempre da sorpresas agradables para un perfil conservador de cliente o para la parte de que tengamos dentro de una cartera conservadora. Es un fondo a tener muy en cuenta. En lo que llevamos de año lleva un menos 1,56%. Obviamente la parte de renta fija, bueno, pues
pues se está tensionando bastante y eso hace que, bueno, pues que ciertos fondos pues estén cayendo en este caso, por ejemplo, el Cartesio un 1,56, es algo normal. Hemos de decir que, por ejemplo, el año pasado el Cartesio ganó un 8,72%, que para ser un fondo, vamos a llamarle mixto defensivo, está muy, muy bien. Como norma general, fondo que lo suele hacer súper bien. Obviamente, cuando la renta fija se tensiona, como ahora por el conflicto de Irán, pues los fondos de renta fija pues lo notan un poquito, no gran cosa, pero lo notan un poquito. Bueno, seguimos por el siguiente, que es el BNY Mellon Global Short. Es un fondo que invierte en high yield. Los bonos de high yield son fondos con una calidad crediticia, digamos, menor, pero eso le hace que le den unas tires, lo que es unos cupones, pues un poquito más elevado. A menor calidad crediticia, pues obviamente la empresa tiene que pagar un poquito más por sacar al mercado ese cupón, con lo cual es un fondo que los de BNY Mellon lo hacen súper bien, eligen buenos bonos, como norma general tienen pocas quiebras y están teniendo resultados a largo plazo consistentes y muy buenos. Como decía, menos 0,95 en el año. Seguimos por el Sextant Bond Picking, menos 1,67 en el año. Ebly Short Corporate Bond, un fondo de la gestora Ebly que invierte en bonos como norma general noruegos, menos 0,87. Britgate Capital, de la gestora española Britgate, también hemos tenido el año pasado por aquí a los gestores, en lo que llevamos de año lleva un 0,14 en positivo. Acacia Renta Dinámica, fondo muy interesante, que para alguien que quiere invertir en letras del tesoro, el Acacia Renta Dinámica es una forma de invertir mucho más interesante. A largo plazo tiene un objetivo de batir a las letras del tesoro más 2 puntos básicos, es decir, más un 2%, y como norma general lo cumple. Obviamente tiene algunos periodos de, bueno, cierta inestabilidad, como es el actual, que tiene un menos 0,85 en el año. Bueno, pero por ejemplo el año pasado nos dio un 3,71, cumpliendo con el objetivo, que es mucho más que una letra del tesoro. Vía fondo, que luego no tenemos que estar todos los años estando tributando, sino que podemos ir reinvirtiendo. Flossbach Bond Opportunity, menos 1,41. J. Safra 12 Insurance, un fondo también muy interesante de J. Safra que invierte en el sector seguros y en este caso, pero dentro de la parte de bonos, y en lo que llevamos de año lleva un menos 1,62%. También un fondo muy interesante. Grupama Ultra Short Term, bueno, el clásico fondo monetario, un pelín más interesante que el monetario y que nos suele dar un poquito más de rentabilidad. En este caso llevan en lo que llevamos de año un 0,15. Muzinich, de la gestora Muzinich. La gestora Muzinich lo bueno que tiene es que solo tiene productos de renta fija. Es una gestora en renta fija extraordinaria. Yo traigo aquí el Global Short Investment Grade, es decir, bonos con grado de inversión. Investment Grade, que es la máxima calificación crediticia y a su vez de corta duración. Llevan lo que va de año un menos 0,65%. Nordea Low Duración, menos 0,54, también un fondo muy interesante de la gestora Nordea, y lo que viene, el fondo invierte en cédulas hipotecarias. Las cédulas hipotecarias tienen doble cobertura. Por un lado tiene el bono y por otro lado, si el bono quebrara, pues tiene las cédulas hipotecarias, que no deja de ser otra cosa que hipotecas, es decir, que viviendas, inmuebles o activos inmobiliarios, es decir, tiene una doble cobertura en el caso de impagos, con lo cual siempre se pueden quedar con los activos, ¿vale? Morgan Stanley Global Fixed Income, para alguien que quiere invertir en renta fija perdón, y que a juicio de los gestores ya puedan invertir en más duración, menos duración, Estados Unidos, Europa, emergentes, de ahí el nombre, Global Fixed Income, es decir, fondo flexible y global. Dentro de renta fija, en lo que llevamos de año lleva un menos 1,25%. Seguimos con el Morgan Stanley European Fixed Income. La diferencia entre el Global Fixed Income y el Morgan Stanley European Fixed Income, pues es que el European Fixed Income invierte en bonos europeos. Aquí, como norma general, vamos a hacer un inciso, si hay un fondo que invierte en renta fija global,
aquí sí que invierte en dólar, euro, yenes o diferentes divisas. Aquí sí que cubrimos divisas siempre, porque como norma general, un inversor en fondos de renta fija tiene un objetivo, un objetivo de inversión menor, es decir, un horizonte de inversión menor, con lo cual debemos de tener cuidado porque a lo mejor tenemos un horizonte de inversión de solo 3 años. Y aquí sí que, bueno, interesa cubrir divisa porque muchas veces pues el euro dólar pues puede estar en 1,30 unos cuantos años y desde el 1,15, 1,17 que está ahora hasta el 1,30 es un 13%. Si tenemos un fondo sin cubrir divisa y en renta fija, es que nos estamos comiendo una caída del 10% que para un fondo de renta fija es excesivo. Con lo cual sí que aquí conviene limitar el riesgo cubriendo la divisa. A mí en renta variable pues la verdad no me gusta, pero bueno, esto es una opinión bastante personal, pero un poco por evitar al máximo los costes. Bueno, seguimos. Buy and hold bonos, menos 0,75%. Buy and hold debit, bueno, un fondo mucho más conservador que el buy and hold bono, es bueno, pues una alternativa mucho mejor a las letras del tesoro y que como norma general da rentabilidades mayores. Obviamente siempre tiene periodos de algo de volatilidad, como puede ser el actual, porque lleva un menos 0,49% en el año. Bueno, algo comprensible. PIMCO, GIS Global Income, de la gestora PIMCO. Una gestora PIMCO es la mayor gestora del mundo en renta fija. El año pasado, por ejemplo, sacó un 7,29. Este año lleva un menos 1,94. Bueno, es un fondo que de media pues nos va a dar a medio y largo plazo alrededor del 5%, que es un poco el objetivo. Fidelity Global Short, duración Income, es decir, de la gestora Fidelity, bonos globales de corta duración. En este caso tenemos una rentabilidad en negativo del menos 0,89. Carmignac Securité, un clásico también, menos 0,60. M&G Optimal Income, también otro clásico, rentabilidad en negativo, menos 1,36. Capital Group Global High Income, menos 1,42. Morgan Stanley Sure Maturity Eurobond, menos 0,81. Morgan Stanley Euro Corporate Bond, bueno, bonos corporativos en Europa, menos 1,17, bonos corporativos que son pues básicamente bonos de empresas. A diferencia de, por ejemplo, el fondo de Mucinis, que es Global Short Investment Grade, que como norma general, Investment Grade pues es una calidad crediticia mucho mayor, el riesgo es mucho menor y a su vez el tipo de interés debería ser un poquito menor. Al final aquí está todo inventado. Si queremos Investment Grade, pues vamos a ir a un tipo de fondo con rentabilidades algo menores a largo plazo y obviamente con mucha menos volatilidad. Al final se trata de hacer para un cliente que quiera una cartera de renta fija, pues una combinación de un poquito del universo de renta fija, tanto en bonos investment grade como bonos tanto high yield en menor medida como bonos corporativos. Bueno, Fidelity Euro Short Term Bond, también una alternativa muy parecida al Fondo Monetario, con un pelín simplemente más de riesgo, muy poco, y una rentabilidad que a largo plazo siempre es un poquito mayor que las letras del Tesoro. AXA LTA Euro 10, yo traigo aquí este fondo para que veamos un poco. Es un fondo con un vencimiento de más de 10 años, que como norma general, yo nunca meto en cartera un fondo de renta fija con vencimiento de más de 10 años, pero me gusta traerlo para ver cómo se comportan los bonos de renta fija a largo plazo. Y vemos que el año pasado, por ejemplo, este fondo cayó un 3,82, es normal, y este año lleva un menos 0,72%. Es simple, yo nunca lo pongo en carteras, pero siempre lo tengo para tenerlo un poco monitorizado. Robeco Euro Govern, es decir, invierte en bonos de gobiernos de la Unión Europea, menos 1,50% de rentabilidad. Bueno, y con esto pues hemos acabado el repaso a los fondos. También algunos de vosotros me preguntáis en alguna ocasión: oye, ¿qué te hace para poner un fondo en favoritos? ¿Miras el ratio de SAR? ¿Miras el ratio de Sortino? ¿Miras todo este tipo de cosas? Yo la verdad que para esto soy bastante, vamos a llamarle,
arcaico. Y a mí me gusta tener reuniones con los gestores, preguntarles cosas y en función de las preguntas que le voy haciendo y cómo me van contestando, pues creo que son inversores que lo hacen con criterio o que lo hacen con menos criterio. Voy a poner un ejemplo. Hace una semana estuve reunido con unos gestores, que obviamente no voy a decir el nombre porque nunca me gusta... siempre me gusta hablar lo bueno, pero no me gusta sacar un poco lo malo, que le he quitado de los fondos favoritos. Pues le pregunté, empezaron a hablar de compañías y en un momento les dije, oye, habla de Microsoft y demás, oye, ¿qué valoración tiene para vosotros Microsoft? Y es un fondo que tenía 25 o 30 compañías, es decir, yo creo que se las debería de saber de memoria. No sabía el PER que tenía Microsoft en el momento actual. Yo creo que y lo tuvo que estar mirando. A ver, eso a mi juicio, no es algo que se ve en un informe de Morningstar, ni en muchos informes. Cuando estás con un gestor y tú haces preguntas y ves el grado de contestación y el conocimiento, que puede ser pequeño o elevado, pues te hace que lo categorices con una nota de 9 sobre 10, de 8 sobre 10 o de 6 sobre 10, en función un poco de sus exposiciones. A mí si hay un gestor que se fija mucho en todo lo que tiene que ver con temas macro y demás, y está todo el día, venga, la macro para arriba, la macro para abajo y tal, yo le quito puntos. Y eso no aparece como norma general en un informe de Morningstar. Yo prefiero un gestor que sepa por qué una compañía es mejor que otra y por qué pues no tiene que tener, y yo no me pongo a su altura a ver si Microsoft es mejor o peor, no, porque yo no las analizo, pero en función de cómo ellos desarrollan ciertas tesis y el grado de conocimiento que pueden tener, si empiezan a hablar esto, no, porque la macro, porque tal, porque ahora, porque los tipos de interés suben, bajan, tal. Yo creo que eso para un gestor, y hablamos en la parte de renta variable, que por la parte de renta fija puede tener más sentido, a mi juicio yo creo que le hace perder el foco y es lo que debe estar centrado. Es decir, quiero saber si una compañía como puede ser ahora mismo SAP, la compañía alemana de software, pues le están pegando mucho y está bajando mucho, pues es algo temporal o puede ser algo permanente, y si está perdiendo ventajas competitivas por todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que ahora parece ser que las empresas de software pues van a desaparecer, y yo no voy a entrar en debatir con el gestor si una empresa es buena o mala o regular, pero sí que tengo que preguntar, oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en empresas? Tal. Y en función de lo que vaya respondiendo y preguntando, pues categorizo el fondo. Y esa es un poco como yo lo hago. Y luego podemos entrar en valorar, oye, es que este fondo tiene porque muchas veces determinadas métricas saltan por los aires cuando los mercados suben mucho o bajan mucho. Un poco lo mismo pasa con las estrellas Morningstar. Bueno, tienen su sentido, pero hay veces que un fondo tiene 2 estrellas y porque lleva una temporada mala. Incluso lleva un gestor un fondo de 5 estrellas porque lleva los últimos 2-3 años que ha cogido ciertas olas buenas. Todos los fondos que tenían que ver con Growth, estos años de atrás, ya sea Guinness, Salem, Bailey Gifford y tal, todos tenían muchas estrellas. Estoy por asegurarte que ahora van a empezar a perder estrellas. Y a lo mejor resulta que cuando hay que estar comprándolos es ahora, y no cuando tenían las 5 estrellas. Es decir, al final es un poco ir en dirección contraria, pero no porque sí, sino con sentido y con cabeza. Bueno, pues esto es un poco mi reflexión final, que muchas veces recibo consultas, oye, ¿qué te hace categorizar un fondo? Tal, pues eso es un poco, son mis métricas que utilizo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más por la semana de hoy. Como os dije al principio, la semana que viene no hay programa y volveremos el 10 de abril, como siempre, los viernes a las 3 de la tarde. Y bueno,
Si te ha gustado este episodio, te agradecería muchísimo que le des un me gusta en la plataforma donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.